Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a la conferencia de esta tarde en el ciclo por el 175 aniversario del casino de la Fundación del Real Casino de Murcia. Hoy estamos con Tomás García Martínez, que es diplomado en Biblioteconomía y Documentación, etnógrafo, y que está doctorado en técnicas y métodos actuales de información y documentación. Tomás ha trabajado como documentalista, redactor en el programa Calle Mayor de la 7, de Región de Murcia, de la Televisión de Murcia, en el Museo de la Ciudad de Murcia, en el Centro de Visitantes de la Muralla de Santa Eulalia, en los Centros Culturales de Patiño, Los Martínez del Puerto, Igea y Trullols, y en la actualidad trabaja como coordinador del Espacio Joven 585 de Murcia. Entre sus publicaciones podríamos destacar Un verso en cada latido, memoria del trovero Pedro López Cardoso, su tesis doctoral, defendida en el 2012 bajo el tema Fuentes informativas para el estudio de las fiestas tradicionales de invierno en el sureste peninsular, Los sonidos de la tradición, patrimonio sonoro del municipio de Murcia, editado por el Ayuntamiento en el 2011. Como comisario de exposiciones se pueden mencionar Instrumentos para la fiesta, fotografías de 1880 a 1992 en el Archivo General de la Región de Murcia, La Riada de Santa Teresa de 1879, una tragedia en la huerta de Murcia por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento en el 2019, y El tío Juan Rita, un tributo fotográfico, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma. Bueno, creo que con esta presentación ya sabemos que lo que va a decirnos esta tarde va a ser algo muy sustancioso, Y bueno, aparte de eso, también sabemos que desde su juventud forma parte de varios grupos musicales tradicionales y de folclore, como la Cuadrilla de Patiño, la Cuadrilla Murciana, Taray, Mujeres con Raíz, o la Asociación Trovera José Travel Montoya, el Repuntín, también en el grupo El Patiñero. Su último trabajo de investigación es un viaje por seguidillas entre la huerta y la ciudad de Murcia, junto al músico y archivero Jairo Juan García. Pues vamos a pasar una tarde, espero que muy divertida, viendo cómo se divertían a mitad del siglo XIX nuestros paisanos murcianos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir al casino. Gracias a Loreto por su presentación y por su invitación a esta casa tan bonita, tan histórica que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y comentarles que cuando ustedes quieran contar algo, levanten la mano, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, o cuando ustedes quieran hacer algún tipo de comentario, algún recuerdo, alguna vivencia. Si algo de lo que digo no están de acuerdo, lo rebatimos y lo comentamos, ¿vale? Que sea una cosa abierta para todos. Empezamos con esta copla de 1875 que se publicaba en La Paz de Murcia, que decía: si serán buenos mozos los de la herrera que cogen los tomates con escalera. Es una copla por seguidilla. ¿Alguien sabría decirme dónde está el lugar de la herrera? ¿Dónde está? Muy bien, en la zona de Vera Meseguer, la zona de Aljucer. Es un lugar muy antiguo, histórico de la huerta, donde pasa una de las acequias más importantes, y ya se dan cuenta ustedes, en 1875 se creaba esta copla. Coplas que creaban los músicos, los cantadores, hombres y mujeres de la huerta de Murcia, y que formaban parte del repertorio tradicional y han llegado al siglo XXI, a través de los grupos de folclore y de las cuadrillas. Bien, comentarles que las fuentes documentales son el origen de una información, especialmente para la investigación. Bien sea el periodismo, conservamos una gran colección de periódicos históricos en el Archivo Municipal de Murcia, en el Archivo General. Supongo e imagino que en la Biblioteca del Casino, por ejemplo, también. La historiografía o la producción literaria académica en general. A través de la información histórica custodiada en cancioneros literarios y musicales, donde se conservan las coplas populares, los cantos de los auroros, por ejemplo, prensa o literatura de tradición oral, queremos dar a conocer algunos aspectos de carácter inmaterial, relacionados con ¿qué? Con los auroros, con las ánimas benditas,
con las cuadrillas, con las fiestas populares de invierno, etc. Ahí vemos todos esos documentos y nos basamos en ¿qué? Fuentes documentales, enciclopedia y diccionario. Por ejemplo, si queremos describir o trabajar la palabra auroros, o si queremos hablar sobre la palabra pandereta, pues empezamos a buscar el histórico de diccionarios, el histórico de enciclopedias, para ir buscando esa denominación a lo largo de la historia. Los cancioneros literarios y musicales, como hemos estado hablando. Las revistas científicas o divulgativas, o esas pequeñas revistas que se hacen por asociaciones, colectivos pequeños, que aunque no son científicas en sí, pero sí tienen muchas veces escritos costumbristas o aportan información local. Los informantes son los tesoros humanos vivos. En esta sala estoy viendo seguro que hay más de un informante, más de un hombre y una mujer que nos podría contar muchísimas cosas. Lo que pasa es que muchas veces no lo saben ellos mismos. O, por ejemplo, sus nietos o sus hijos, que dicen, ¿cómo le ha sacado a mi padre estas cosas si llevo 50 años con él y en la vida me ha contado nada de lo que te ha contado a ti? Son cosas que se guardan en el interior de una persona y que se sacan pues, con técnicas, con métodos, con recuerdos. Los documentos sonoros de tradición oral, súper importantes, el mundo audiovisual y la prensa de la que estamos hablando. Algunos acontecimientos así importantes que hemos sacado del siglo XIX relacionados con nuestro tema que estamos trabajando. Entre el 11 y el 12, la Guerra de la Independencia. En 1832 se suspende la salida de los auroros. En 1849 es un antes y un después. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer el bando de la Huerta, el entierro de la sardina. En el futuro aparecerá la conocida como Batalla de las Flores, pero 1850 es más o menos una época, como bien digo, un antes y un después. Se crea el concepto de la palabra folclore, que todos ustedes conocen, la sabiduría popular del pueblo, el saber del pueblo. En Murcia se empieza una corriente que la han denominado los investigadores el folclorismo, es decir, empezar ya a recrear y a recuperar cosas perdidas del pasado. Les doy una pista. 1832 se suspende la salida de los auroros, empiezan a fallecer auroros, se dejan hacer rituales. Por lo tanto, ya había que empezar a recuperar cosas perdidas. No es que ahora, en el siglo XXI, vamos a recuperar tal cosa o ya se ha perdido, vamos a recuperarla. No, no. Esto ya viene de atrás. La recuperación de cosas perdidas. Por ejemplo, en 1875 se nombran a los auroros de San Antolín, a los auroros de la Merced. En 1875 la autoridad no permite el canto de la aurora. Es aquí más o menos cuando ya se hace visible la famosa frase de hemos acabado como ¿qué? Como el rosario de la aurora. Aquí en Murcia, como en muchos sitios, se daban caña y acababan muy mal. ¿Por qué? Porque de madrugada, entre el vino, el aguardiente, que la cuadrilla de auroros pisaba un territorio que no era el suyo. Por ejemplo, yo soy de Guadalupe y las noticias de 1820-1823 dicen que la Hermandad de las Ánimas o los cantores de la Pascua no pueden llegar a extramuros de la ciudad. ¿Por dónde pasaba la muralla en la zona de Guadalupe? La calle Sagasta, por toda esa zona, es lo más cercano que tenían. No podían adentrarse en otro territorio, porque si no se podía acabar como el Rosario de la Aurora. 1878 se recuperan los auroros, porque el Rosario de la Aurora estaba sin hacerse más de 40 años. Por lo tanto, es lo que estamos hablando de esa recuperación de tradiciones. ¿Qué ocurre en 1879? La riada de Santa Teresa. Es otro antes y otro después. Porque Murcia queda desolada, más de 700 muertes, rituales perdidos, campanas de auroros destrozadas, hermandades de ánimas perdidas, caminos destrozados, acequias perdidas. Es una época muy triste. Luego, en el futuro, que no lo vamos a tratar esta tarde aquí, vendrá la famosa gripe de 1918. ¿Se dan ustedes cuenta que llevamos casi 3 años de pandemia y nos está costando recuperarnos, no? Pues vámonos a 1918 con la gripe o a 1879 con la famosa riada de Santa Teresa. Costó muchísimo trabajo recuperarse. Por eso las tradiciones se iban perdiendo.
hay auroros que no volvieron a formar parte con su campana, hay cuadrillas que nunca más salieron. No sé si han escuchado alguna vez la representación del auto de los Reyes Magos, el auto sacramental. El de Aledo, en Churra, en Guadalupe, Rincón de Seca, Rincón de Beniscornia, en Jabalí Viejo y Nuevo. Todo eso costó muchísimo trabajo recuperarse. Una efeméride muy importante, 1879, aparece el famoso Diario de Murcia, que el director era de Patiño. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Tenía por apellido Tornel. José Martínez Tornel, que si no me equivoco era de Patiño y fue una persona muy importante que fue recorriendo todas las pedanías, escribiendo sobre fiestas, sobre tradiciones, sobre los problemas de los huertanos. Fue un verdadero cronista sobre la riada de Santa Teresa, por ejemplo. Aparecen los auroros de la Batalía en 1890. 1884, otra riada, la de la Asunción. No salían de una cuando se metían en otra. Y entre medias, una época de sequía. Y entre medias, una plaga de langosta. Y entonces estaban en continuo sufrimiento y continuo problema. Y ya como hemos comentado, en 1899 la Batalla de las Flores. ¿Vale? Murcia a finales del 19 estaba considerada como una pequeña capital de provincia, destinada a las funciones agrícolas y de mercado localista, con una población cercana a las 30.000 personas, 30.000 habitantes. Los huertanos venían a la ciudad andando con sus carros. ¿Para qué? Pues para vender todos sus productos, para hacer el famoso trueque. Se venía a la recoba. No sé si alguien recuerda la recoba en la ciudad de Murcia o en sus pueblos. Unos huevos por un conejo, un pan por una gallina, ¿vale? Al llegar la noche, salvo alguna calle céntrica, el resto de callejuelas y plazas de la ciudad permanecían en perpetuo silencio tras el toque de las ánimas. Qué importante el lenguaje de las campanas. No sé si en sus pueblos, porque creo que en la ciudad ha desaparecido casi por completo, en sus pedanías o en sus pueblos recuerdan cuando fallecía un hombre, una mujer, el toque de están doblando a muerto, a difunto, pero el de niño lo recuerdan. Ese, por ejemplo, sí que se ha perdido ya por completo en casi todas o en todas las pedanías. Pero el de hombre y el de mujer sí se conserva en algunos sitios. Ese toque de ánimas venía a suponer el comienzo y el final de la jornada laboral, ¿vale? Era una especie de despertar matinal y de toque de queda vespertino. ¿Cómo era el estilo de vida de aquellos huertanos y habitantes de clase media? Pues vivían en una pequeña casa como la que estamos viendo. Esta está hecha en Guadalupe, la fotografía, pero puede ser cualquier sitio. ¿Y qué había en la parte superior? La sala. ¿Recuerdan la sala? Donde se guardaban a lo mejor los embutidos, el melón, los productos de la matanza. En algunos sitios estaban los trojes, que era para el grano, pero eso se llama del campo. Estamos en la huerta. En la sala pues siempre subía, cogía un trocico de salchicha, todas esas cosas. ¿Vale? La mayor parte de la población de la huerta formaba parte de las clases populares bajas. Ante ello, y pareciendo una afiliación con cariz unitario, había que diferenciar entre aquellos que no poseían tierra y subsistían del trabajo eventual, que era la gran mayoría. Y estos eran conocidos como los jornaleros, y aquellos que poseían tierras bajo arriendo o colonaje. La huerta de Murcia a la que nos estamos refiriendo es un pequeño territorio, como bien saben, rodeado de acequias, caudales de riego, lugares de cultivo, dominado en todo momento al margen izquierdo y derecho por el río Segura. En 1889, Díaz Casou, en su ordenanza, hace una descripción bastante interesante sobre este territorio del que estamos hablando. La huerta de Murcia comprende las tierras que se riegan con el agua del río Segura y sus filtraciones desde la presa o azul mayor de la Contraparada, Jabalí Viejo y Nuevo, en donde toman las dos acequias mayores, la Alquila y la Barreras, y la de Churra. La de Churra, la nueva, es la que pasa por Guadalupe, la primera acequia de la huerta de Murcia, la que va por detrás de los Jerónimos, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Detrás de los Jerónimos va la primera acequia, que es esta. Y luego ya vendrá la Alfateo, la Churra la Vieja, la Aljufía, y ya hay que pasar al otro lado del río, que vienen las otras acequias. Hasta la vereda llamada del Reino, que divide esta huerta de la de Orihuela. También pertenecen a ella las tierras que riegan con ceñas o norias. ¿Han visto alguna vez una ceña o una noria? Todos tenemos en la mente la de Alcantarilla, la rueda de la Ñora, que son grandes ruedas, y luego en el Valle de Ricote.
pero esas aceñas ya desaparecieron hace muchísimo tiempo. Funcionaban con la fuerza animal. Una bestia se le ponía las orejeras e iba sacando el agua del pozo. ¿Dónde encontramos aceñas todavía, aunque no funcionan? En Cartagena, en el campo de Cartagena, en Mazarrón, en Lorca, en la zona de Ramonete, Morata, Río Amir, en toda aquella zona hay muchísimas norias de este tipo. O, por ejemplo, en Calablanca, en la zona de El Garrobillo, en Águilas, hay una noria preciosa que se conserva muy bien. Y son tiradas con fuerza animal. Y luego estaban los ceñiles, que iban por las acequias, los colocaban, se montaban encima y extraían el agua en un punto determinado. ¿Vale? Esto es importante porque siempre estamos hablando de las cosas bonitas, que si la huerta preciosa, los zarahueles, el bando de la huerta, los pavarajotes, pero la realidad era bastante distante a todo lo que nos ha llegado. Martínez Espinosa hace un informe médico que habría que leerlo detenidamente porque aparece muchísima información. Dice que las casas o las barracas son malsanas, con capacidad insuficiente, por lo que propician casi la comunidad con los animales. Los huertanos vivían, como bien saben, pegados a los animales. La insuficiencia del aire puro en las largas noches de invierno da ocasión a lesiones catarrales, oftalmias, anemia y linfatismo. Y en el verano, huyendo de la estrechez de la casa, duermen en la puerta bajo el emparrado de la morera, adquiriendo entonces el paludismo. Siempre nos lo describen todo muy bonito, la parra, la higuera, no sé qué, no sé cuánto, qué precioso todo, pero un médico viene a Murcia a hacer un informe y es bestial todo lo que va contando. O Sánchez Jimeno, que nos dice: salvajes, primitivas y poco higiénicas, son auténticas chozas que desmerecen de esta hermosísima huerta. La cruz que ostentan en sus fachadas no es solo señal de que en ella vive una familia cristiana, con cuanta más propiedad pudiera decirse. Esa cruz pide una oración, bajo ella hay una tumba. Muchas veces se ha dicho, dormíamos cerca de los animales para que nos dieran calor, pero claro, los excrementos, el poco espacio que había, ya saben que eran de tierra pisada, el polvo, y luego futuras enfermedades que vienen en los años 20, años 30. Tenían problemas de espalda, se hacen estudios médicos, hay vuelos como era Altipola de Soto, donde los niños están súper delgados y hay unas fotografías por ahí que da miedo verlas. ¿Vale? Martínez Espinosa sigue diciéndonos, es la ciudad más insalubre de España, donde la mortalidad arroja cifras casi exorbitantes debido a la falta de higiene. Hablar de ella en la huerta y aún en la ciudad es mencionar una palabra extranjera que nadie comprende y que provoca sonrisas. El cuadro es espantoso. Suciedad en las calles, falta de riegos, insuficiencia de los establecimientos públicos, casas sin condiciones de habitabilidad ni en la ciudad ni en la huerta, alcantarillado destinado únicamente a la evacuación del agua de lluvia, ausencia de aguas potables. Claro, poco a poco iba llegando el agua de las fuentes de Santa Catalina, de todos estos sitios, a la ciudad. Habían fuentes en San Antolín y en algunos puntos de la ciudad. El tema del alcantarillado seguíamos teniendo todo el tema medieval del val de San Antolín, el val de la Lluvia, el val del Cigarrar por este lado de Santa Eulalia, pero todo eso era de época medieval. Era todo súper antiguo y estaba en muy mal estado. Los barrios, como bien saben, María Teresa Pérez Picazo nos cuenta que existía San Antolín, San Andrés, San Bartolomé, Santa Catalina, Santa Eulalia, San Juan, San Lorenzo, Santa María, San Miguel y San Nicolás y San Pedro. Y posteriormente entraría el popular barrio de San Benito o barrio del Carmen. Esta fotografía no sé si la han visto alguna vez, donde vemos la plaza de toros, toda la zona de Santa Eulalia, toda la zona de la huerta. Muy cerquita de esa plaza de toros, ¿qué cementerio teníamos en Murcia? Puertas de Orihuela. Por eso no sé si recuerdan la famosa frase de a llorar a las puertas de Orihuela. Y al otro lado de la ciudad tenemos otro cementerio que se llamaba ¿cómo? Detrás de La Opinión, detrás de la Escuela de Idiomas y al final del malecón.
Puertas de Castilla o de la Albatalía, muy bien. Primero se hace el de Puertas de Orihuela, en 1811 llega una epidemia de fiebre amarilla, se colapsa y al otro lado de la ciudad, detrás de La Opinión, para que nos entendamos, hacen el de la Albatalía o Puertas de Castilla. Se colapsa y a finales del 19 cierran los dos y hacen el de Nuestro Padre Jesús. ¿Vale? Hemos hablado antes de las cosas de insalubridad y todo eso. ¿Qué ocurre en noviembre de 1879? Que los vecinos de Santa Eulalia se quejan del mal olor y de la cantidad de cadáveres que hay flotando por el barrio con motivo de la riada de Santa Teresa, y el olor dicen que era insoportable. Esa insalubridad de la que estábamos hablando, cuando venían riadas como esa, como la de la Asunción u otras tantas, pues claro, los cadáveres salían a flote y se movía ahí una situación bastante compleja. Ahí vemos el río, cómo divide el entramado urbano medieval de la ciudad, que se ve perfectamente, con el barrio de San Benito, con ese molino de las 24 piedras, que es el molino más grande de Europa, y lo tenemos aquí en Murcia, ¿eh? Molino de 24 piedras. Vale, 3 tipos de edificación. En los barrios periféricos teníamos pues casicas humildes, pequeñas, las de San Juan, San Antolín, San Andrés, con sus barrios complicados. La Arica de Belchí era una calle compleja, el Cigarral era otra zona compleja. No sé si han oído hablar del Cigarral, de la Arica de Belchí, todas estas zonas. Eran sitios muy oscuros, de mucha problemática. En otras zonas de la ciudad aparecen casas un poco más importantes, con 2 plantas. Algunos palacios, se dice que se han tirado en torno a 100 y pico palacios en la ciudad en el último siglo y pico. Se han tirado un disparate de palacios. Esos palacios que tendrían hornacinas dedicadas a muchas imágenes religiosas, donde se iba a cantar y se iba a rezar oraciones. O las casas de la huerta, que todos ustedes conocen. Esta casa grande de Alquerías. Pero, por ejemplo, si quieren conocer los 3 tipos de casa-torre, hay que irse a la Albatalía, aquí cerquita, y vamos a encontrar los 3 tipos de casa. La más antigua, que es la rectangular, la primitiva, que es del siglo XVII más o menos, la tenemos ahí en la zona cerca del restaurante El Pencho y El Molinero. Junto al Molinero tenemos la Torre Masa o Zorzosa, que es muy parecida a esta. Y luego, al final del malecón, la Torre de los Clérigos, que es una casa-torre del final del XIX, con ermita dentro, con oratorio privado, que esa ya es la más actual. Por lo tanto, en la Albatalía tenemos los 3 tipos de casa. La Torre del Reloj, ¿la recuerdan? Que ahora se ha convertido en la Casa del Belén. Siempre con un escudo nobiliario en la fachada, dando a conocer la importancia de la familia. Bueno, todos los barrios de la ciudad, esto lo vamos a pasar, la famosa foto de Lauren de finales del 19, y quiero hablarles con esta foto de eso del folclorismo. Ven ustedes al huertano con los carros, pero lo han vestido para la foto. Es decir, en las ventanas, en la parte de abajo, está la gente vestida como se vestía a finales del 19, que era ya con otra indumentaria. Es como si ahora mismo yo fuera vestido como iban nuestros padres en los 50, con esos pantalones de campana o cualquier otra indumentaria. Al hombre de las bestias lo han vestido con ropa auténtica, por supuesto, pero que ya no es de esa época. Quieren representar escenas que ya no existen en el panorama de nuestra ciudad. Y esto lo hacen en todos sitios, y no solo en Murcia, en toda España. ¿Vale? Perdone, sí, el Barrin, eso es. El Barrin, la casa pequeñica, y el hotel sería, ¿no? Y enfrente la iglesia. Barba todavía no había llegado. Lo de los pasteles, que todavía no había llegado, pero llegaría después. Vale. Bueno, todo esto lo vamos a pasar. Algunas notas de sociedad relacionadas con Murcia. Para la Pascua, en la plaza de San Agustín, se expende el mejor arrope de calidad superior.
¿Qué ocurría en este tiempo de difuntos? Ahora todos pensamos en la plaza de San Pedro, con los puestecicos, muy chulo todo, pero antiguamente a las posadas del Malecón, de la Plaza Camacho, de todos esos sitios, venían hombres y sobre todo mujeres de Gijona y de otros sitios y se hospedaban para la campaña de Todos los Santos y de Navidad para vender el arrope, para vender el auténtico turrón de Gijona. Y entonces vivían en las posadas y en su habitación tenían el pequeño establecimiento o lo ponían en el mercado o en la puerta de la posada para vender la miel, el arrope. O de Alhama de Murcia, que venía el mazapán, que era muy famoso. Ahora todos tenemos en la cabeza a lo mejor el mazapán de Moratalla, el de Toledo, pero en Alhama había muy buenos higos secos, según nos cuentan las noticias, porque se anunciaban. Había mazapán. Fíjese ustedes, esos turrones de Gijona de los que hablaba. ¿Vale? Mazapán de Alhama, tortas de mosto, panes de higos, higos pajareros, ollitas de calabazate. ¿Cómo estarían esas ollitas? ¿Vale? 1879. Estamos en el verano de 1879. Por escándalo promovido en la calle del Matadero, en el barrio de San Benito, actual barrio del Carmen, han sido presos 2 mujeres y un hombre a disposición del juzgado municipal de la Catedral. Desgraciadamente, casi todos los días habían peleas entre hombres y mujeres, entre mujeres y entre hombres. Muchas veces estas noticias nos vienen por el juicio que se producía por estos enfrentamientos, pero es que la noticia lleva una información muy valiosa. Por ejemplo, me lo estoy inventando, pero es real. Finales del siglo XIX, la Albatalía, Ventorrillo del Burro, nos llega una página completa de periódico de un juicio, pero nos cuenta el ritual, que estaban haciendo el baile de ánimas el 28 de diciembre, estaban subastando el baile de jota y malagueña, y dentro estaban dándole al vino tinto, y hubo una pelea con posterior muerte. Entonces, con motivo de ese triste acontecimiento, nos sale la noticia. ¿Y nos vale para qué? Para saber que hay hermandad de ánimas, que hay baile de inocentes, cómo se hacía la rifa con barajas, entre otras muchas cosas. El 12 de septiembre del 79, anteanoche, no sabemos por qué motivos fueron detenidos por los serenos 3 vecinos del barrio de San Benito y conducidos a la corrección. Por la noche, cuando se hacía el toque de oraciones, no se debería de salir a la calle, había que llevar mucho cuidado, y esa gente que quedaba por ahí, misteriosa, peligrosa, pues siempre era detenida o había que llevar cuidado con esa gente. O las amas de cría, que seguro que ustedes la han conocido. Hasta hace, no sé, 50, 60 años hemos tenido amas de cría. María Castillo, 27 años de edad, leche de 7 meses, soltera, desea cría para casa de los padres. Darán razón en el barrio de San Benito, calle de Jardines. En toda la huerta y en todos los barrios de la ciudad había anuncios en el periódico sobre las amas de cría. La Comisión de Barcelona tiene también pensado socorrer con algo a los pequeños industriales del barrio de San Benito, que más hayan sido perjudicados por la riada de Santa Teresa. Estamos en noviembre del 79. El 14 de octubre fue la riada, ¿no? Los industriales, el tejido empresarial, los huertanos lo están pasando fatal y llegan ayudas de muchos sitios. Conceden 100.000 pesetas de aquel tiempo para intentar ayudar a los industriales que estaban arruinados, no solo los del barrio de San Benito, sino de toda la zona de la huerta, sobre todo aquella, porque a Guadalupe, a Espinardo, a La Ñora, no llegó a tocar mucho. Murió gente, pero no tanto como la zona de Sangonera la Verde, Aljucer, barrio de San Benito, Beniaján, Los Garres, Torragüero, Los Garres y Beneján, lugares de mucho baile y poco pan. Esa es la famosa copla por seguidillas que se hizo en aquel tiempo, que era un lugar de muchas fiestas, de mucho baile, pero había poco que echarse a la boca por la desgracia de la riada. ¿Habían visto alguna vez la foto de Laurén de finales del 19, sin el Cristo? Monteagudo, muy bien. Los viajeros que vinieron por España, pues
describían cosas románticas. Por lo tanto, hay que leer todas las fuentes porque proporcionan información valiosa, pero estos viajeros no te lo van a contar todo tan bonito como esos médicos o esos informes médicos o como el propio Martínez Tornel, porque eran del terreno y sabían lo que estaban hablando. ¿Vale? Bueno, aquí habla que cuando la gente se baja de la estación de ferrocarril, mujeres y niños te ofrecen flores, canastillos con fresas, la fresa que era un cultivo que había en la huerta de Murcia, junto al algodón y otras cosas que han desaparecido. En la huerta de Murcia teníamos viñas, teníamos arrozales. No sé si saben ustedes que detrás del Arco de la Aurora hasta Monteagudo todo eso era un almarjal, era una zona inundable. ¿Vale? Y en muchos de esos sitios se cultivaban plantaciones inundables como el arroz u otras cosas. Había muchísimas vaquerías. En Santiago y Zaraiche han existido vaquerías hasta hace 4 días. Y ahora pues casi impensable. Alrededor de la ermita de Puche, rodeada de macroedificios, pensad que aquí habían vaquerías. ¿Vale? Famoso naranjero de Algezares de Rosales. ¿Vale? Mantas originales de indumentaria, elementos religiosos de la mujer, la cruz de Caravaca siempre presente. Vale, esto lo vamos a pasar. Todo el tema de las flores, la barraca de lo que hablábamos antes. En su origen era una construcción destinada solo para la cría del gusano de la seda. Eran como cuchitrines, ¿vale? Lo que pasa es que la imagen bucólica que no han querido vender o transmitir ha ocurrido en toda España, en Murcia con la barraca y en otros lugares con otros elementos arquitectónicos o con otras prendas de indumentaria. También servía como almacén para los aperos de labranza. Las huertas eran espacios muy despoblados y los huertanos por razones de seguridad vivían en lugares más poblados. En esas manzanas, cuando vamos por la Arboleja o la Albatalía, no vemos esas callejuelas que son manzanas y son todos familias. Los Muñoces, los Morenos, no sé cuántos, son al final manzanas y núcleos. ¿Para qué? Para estar juntos, porque la huerta en sí estaba bastante despoblada. En 1889, en Nochebuena, se enciende una barraca en el partido de Puente Tocino. También habían bailes, ¿vale? Donde se juntaban hombres y mujeres a hacer en la puerta un baile, jotas, malagueñas. Y este de 1764 nos dice que en el pago de cobatillas, sobre el baile, que la noche del día 10 y 6 del presente hubo en las barracas de Blas Pérez, morador de dicho partido, en el cual hubo disgusto y quimera, mediando diferentes golpes. ¿Qué ocurría? Que algunas veces el vino hacía estrago y otras veces venía gente de otros lugares y la liaba. O sea, ocurrió lo que se denominaba como desbaratar el baile, romper el baile. Que eso ocurre hoy día también. Hasta que habrán venido estos aquí, no nos han fastidiado la fiesta. Pues eso también ocurría en aquel tiempo. Los bailes de velatorio. ¿Recuerdan ustedes que cuando fallecía alguien, las fotos post-mortem, en el Archivo General tenemos una colección muy importante de fotos post-mortem? Y cuando falleció un niño, pues lo decoraban con plantas aromáticas, le hacían la foto y se velaba, pero también se bailaba. Hasta el siglo XVIII, en la zona de Mula, en la propia ciudad, se hacían danzas que en Valencia, las danzas de velatorio están presentes y forman parte de los repertorios musicales, pero aquí han desaparecido por completo como otras danzas. Seguro que ustedes han visto el Corpus alguna vez en Murcia. Pues ahí se intentó recuperar el baile de los seises. No hubo suerte. Sin embargo, hay que irse a Granada o a Sevilla para ver ese baile de los seises. Y a Toledo también. Pero creo que en Toledo no hacen los bailes. Lo hacen en Sevilla y en Granada. Vale. Esas riadas de las que hemos estado hablando, esta zona es Nonduermas, que quedó totalmente destruida. En casa pueden consultar
la base de datos del Archivo General de la Región de Murcia y pueden ver muchas de estas fotografías tranquilamente, muchos de estos grabados. ¿Vale? Hemos hablado de las inundaciones, pues San Calixto, Santa Teresa, la Ascensión, riadas cada determinado tiempo, como la última que hemos tenido hace unos 3 o 4 años, antes de la pandemia. Los oficios, el sacristán. En Guadalupe, en 1823, se dice: sacristán son data 34 reales pagados por dobles de campanas, vino y hostias, y hacer la novena. Se pagaba porque el sacristán tenía que levantarse a las 5. A las 5:30 de la mañana empezar a tocar. Y luego estar preparando todo lo relacionado con el culto. Por madrugar y tener las campanas por dicha misa real y medio. Era un oficio. El carpintero también, que era encargado de reparar las campanas. Artesanos y constructores de instrumentos musicales. José Ordaz Calvo estaba en la calle Val de San Antolín. ¿Cuál es la calle actual de Val de San Antolín? Calle Sagasta. Muy bien. Pues José Ordaz, desde el siglo XVIII, sus parientes, hasta bien entrado el siglo XX, trabajaron haciendo instrumentos, cuerdas, violines. ¿Vale? Ahí vemos esta fotografía de Joaquín Zamora, una restauración de una guitarra que estaba totalmente destruida. Estaba en un contenedor tirada y ha sido restaurada y podemos disfrutarla, se puede tocar. Y es de principios del siglo XX. ¿Vale? Tenemos instrumentos musicales. La familia Alcañiz, como pueden ver, desde 1778. ¿Vale? Vamos a pasar a otro. Cuando se aburran me lo dicen. Y paramos, ¿eh? El tema de los auroros, vamos a verlo rápidamente. En el mes de octubre, que es el que hemos dejado, pero que sigue vigente. Los auroros cantan salves y acaban con una copla, o coplas solas, como esta que tenemos aquí. El rosario lo trajo la Virgen y a Santo Domingo se lo presentó. Y le dijo: toma mi rosario, ve por todas partes y predícalo. Y lo predicó. A judíos, paganos y herejes, a la fe cristiana muchos convirtió. En Santo Domingo, en Murcia, es donde nacen los auroros. Y de ahí se van propagando por toda la huerta de Murcia. Y los auroros de la ciudad estuvieron activos hasta el año 1900 más o menos. Esta imagen es de Rincón de Seca, de los auroros del Rosario. ¿Vale? Patrimonio inmaterial, intangible. Si no se graba, si no se documenta, desaparece. Por eso no tenemos noticias de cómo sonaban los auroros de Santo Domingo de Murcia, de cómo sonaban los auroros de la Merced, de cómo sonaba la cuadrilla que tocaba debajo de una hornacina en 1900. Esos diccionarios de los que le hablaba sirven para conocer que el aurora es un canto religioso que se entona al amanecer, antes del rosario. Los auroros salían desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se tomaban un chato, un aguardiente, un revuelto carretero, una combina. A las 6 hacían la misa de alba y a las 7 se iban a trabajar. Y tenían la obligación de acudir a todos estos rituales porque formaban parte de una hermandad y eran hermanos cantores por algo. Los auroros son personas que participan de unos mismos principios de fe y agrupados en entidades religiosas bajo la vocación del Rosario o del Carmen, por ejemplo, realizan el rezo cantado de salve a la Virgen María y otros santos, como a la Fuensanta, a San José, a San Félix Cantalicio, el patrón de la seda, a lo largo de todo el año. ¿Quiénes componen estos grupos? En la actualidad, hombres y mujeres. En el pasado, solo hombres. Se forman en 2 coros. En el primero, la campana que marca el ritmo y lleva la cadencia de la salve. En el segundo, el resto de gente y es un coro más sencillico. Podemos decir que en el primero se colocan las mejores voces y es más agradable de poder escucharlo.
¿Qué cantan? Lo que hemos dicho antes, la salve, que tiene su copla y su estribillo. Y es un canto polifónico, de diversas voces. La simbología, tenemos la campana, que sirve para marcar el ritmo, como hemos dicho, el estandarte, que representa la vocación religiosa a la que están adscritos, por lo general el rosario, y el farol, que hoy día casi ya no tiene protagonismo, pero, por ejemplo, el 1 de noviembre, en nuestro Padre Jesús, a las 7 de la tarde, que no hay luz, el farol hace su función. Ahí vemos el calendario festivo anual y nos centramos en el mes del Rosario, en el mes de las Ánimas. Fíjese usted en la Navidad lo grande que es. El 30 de noviembre, San Andrés, empezamos nosotros ya el tiempo de la Navidad. Hacemos la primera cena. Vamos a cantar el primer aguilando. El mayordomo nos convoca, cada uno lleva de su casa lo que pueda, nos juntamos ahí, cenamos y luego ya echamos el primer aguilando para preparar toda la campaña de Navidad, que las vienen ustedes ahí, hasta el día de la Candelaria. Con advocación al Rosario, pues tenemos el Palmar, Rincón de Seca, Jabalí Viejo y Nuevo, Santa Cruz. Esto de la historia no lo vamos a saltar, ¿vale? Bueno, muchísimas noticias que hablan que, por ejemplo, por las calles se oía el Rosario de la Aurora en 1872. O yo escuché el lánguido, sonoro y místico canto de los auroros, nos dice Martínez Tornel, en 1876. O el auroro es quizá el tipo más genuinamente que se conoce, en 1877. ¿Vale? Aquí habla de las cuadrillas de auroros que hay en la ciudad. Se nos ha dicho que se hacen grandes preparativos para la procesión nocturna del Rosario de la Aurora, que este año, como en el anterior, saldrá de la iglesia de Santa Ana, 1879. No sabían los pobres que no iban a poder hacerla, porque el 14 fue la riada. ¿Vale? Anoche empezaron en Santa Ana, el 1 de noviembre de 1880, las novenas de ánimas y continuarán todas las noches al toque de oraciones, cantándose después todas las noches por una cuadrilla de auroros la popular salve. El fallecido José Osuna, uno de los más populares directores de las cuadrillas de artesanos. El Osuna, el Pantorrilla, Ramón Pagán, el Viña, el Chaparro, eran hombres que formaban parte de todos estos grupos. ¿Vale? Hemos preparado esta presentación para que se ubiquen ustedes. La fuente, el mapa es del año 28, pero hemos puesto el cementerio de la Albatalía para que lo vean. La fábrica de la seda, que es donde está el jardín. La ermita de San Antonio enfrente. Ven ustedes la acequia Aljufía, donde está ahora Onda Regional, la calle de la Olma, por ahí pasa la Aljufía. ¿Y qué ocurre detrás de la ermita de San Antón? Estaba el ventorrillo del Pantorrilla, que era conocido como Pedro Avellán, que era un auroro importante de la Murcia del 19, y cuando falleció fueron a cantarle todos sus amigos, porque era una persona muy popular. Porque era auroro y porque tenía un ventorrillo. Y al ventorrillo ya saben que iban a beber vino y a tomar torrado. ¿Vale? Auroros en Aljucer, en 1885. En Santo Domingo, imagen Nuestra Señora de la Aurora, la sacan en procesión por las calles. ¿Vale? Esta imagen es muy potente. Alan Lomax es un investigador que va por todo el mundo, está en Inglaterra, le dicen que en España hay folclore vivo en el año 52 y dice, voy para España. Y se tiró un par de años viajando por toda España y vino a Monteagudo e hizo esta fotografía a los auroros de Monteagudo y aparte lo grabó. Vamos a escucharlo. ¿Han visto ustedes la foto, no? Pues vamos a escuchar ese momento, 14 de diciembre del 52.
Han visto ustedes el rezo simplificado. Porque como sigue ocurriendo en la actualidad, cuando vamos al cementerio a rezar a los hermanos de nuestra hermandad y aquellas personas que lo solicitan, el tiempo nos apremia. Entonces hay veces que tenemos que hacer 2 cuadrillas o hacer el rezo así de rápido, porque se va sumando y el tiempo nos apremia, entonces tenemos que ir muy rápido. Me quedan 10 minutos. 10 minuticos. Si quieren decir algo, lo pueden decir, ¿eh? Me he equivocado. Te quiero preguntarle una cosa. Sí. Entonces, si no tenéis constancia de cómo sonaban los auroros antiguos, ¿de dónde habéis sacado la música actual? Sí, hay grabaciones de los años 50 como esta, y luego hay hombres que han ido transmitiendo el canto de una generación a otra. Lo que yo decía antes es que no sabemos cómo sonaban pues esos auroros de la Merced o esos auroros de Santo Domingo. La música es la auténtica. Sí, claro, pero muchas veces decimos, es que esto es lo auténtico, Lo auténtico es, pero no es, porque si yo que he vivido 3 generaciones ya en mi cuadrilla y soy joven y he visto cómo ha evolucionado el tema, pues nos imaginamos hace 100 años cómo evolucionaría también el tema, porque ahora llevamos instrumentos mejores. Nosotros no somos obreros de la tierra, tocamos de otra forma, tenemos más fuerza. Son muchos factores que influyen en el toque, en el cante, en la forma de cantar. No estamos cansados como estaban antiguamente. No sé, no fumamos ¿Han visto cómo tosen? Porque fumamos como carreteros. No bebemos tampoco tanto como ellos. Ese vino, cuando te entraba ese vino de Jumilla, eso tenía que arder. Ahora nos bebemos con Monastrell, Cabernet Sauvignon, no sé cuánto, ahora todo Shiraz, es todo súper suave. Rápidamente, el tiempo de difuntos que en el que nos encontramos, en el intermedio antes de llegar el tiempo de la pasión. Llega noviembre, el dichoso mes que empieza con todos los santos y acaba con San Andrés, 1908. O 1883. En la huerta se suspende también las faenas y se hacen tostones alrededor de la lumbre. Martínez Tornés nos habla de los tostones. Esto ya lo hemos hablado. 1796 se hace el cementerio de las Puertas de Orihuela. 1811 el de Puertas de Castilla. 1887 Nuestro Padre Jesús. Aquí lo vemos. En violeta, el cementerio de Orihuela. En verde, el cementerio de Puertas de Castilla. Y en el futuro, en azul arriba, veremos el de Nuestro Padre Jesús. Ahí vemos la evolución de la parcela del cementerio de Puertas de Orihuela, del año 28 al 56 y al 81. Cómo teníamos en el 28 la parcela ya casi abandonada, pero seguía estando en plena huerta. En el 56 empieza a hacerse poco a poco ya el polígono y ya en el 81 ha desaparecido. Esta es la famosa foto que se conserva del cementerio, de la entrada. No sé si alguien llegó a verla. Esta es la famosa ortofoto del 28 donde se ve el cementerio de la Albatalía. Y eso de azul que ven ustedes ahí es la Aljucía, que va a parar al Molino del Amor. ¿Han ido al Molino del Amor alguna vez? Pues les aconsejo que vayan. Está al final del Paseo del Malecón, ¿vale? Y justo alrededor está el Carril de los Lucas, que es el que te lleva al cementerio. Ahí vemos este plano de 1887 que hemos montado con fotografías actuales de esos inmuebles. La acequia Nácar, que la ven ustedes ahí, el Molino del Amor con la acequia Aljufía y la parcelita del camino del cementerio. Ahí vemos ese detalle, esos brazales que pasaban junto al cementerio, que esto lo sabemos gracias a unas entrevistas que hicimos a gente mayor, que nos decía que pasaba un brazal cerca del cementerio. Y ese famoso camino, y lo corroboramos con el famoso cuadro de Adolfo Rubio del 62, que es en la pared del cementerio. Bueno, los camposantos súper concurridos, 1882.
personas de todas clases sociales, el tránsito del camino de Espinardo lleno de carruajes. Cuando falleció un niño, pues era una cosa especial, su arquitectura fúnebre es especial, se hacía el rezo de los auroros de la Salve del Ángel o de los Infantes. La Hermandad de las Ánimas, que es como lo que va a ser en el futuro el Ocaso o Santa Lucía. Pero como estamos en el siglo XIX, hablamos de esas hermandades que tú te metías a ella, ¿para qué? Para tener un entierro digno, para que te llevaran a tu sitio, te enterraran, te taparan con tierra y el nicho y el ataúd volvía a la cofradía. Te rezaban misas, te ponían cera. ¿Y toda esta gente cómo conseguía dinero? Con las rifas, con la recogida de trigo, panizo y seda, con la lamparilla de ánimas y con las fiestas, los Reyes Magos, los bailes de inocentes. Aceite de Día de Todos los Santos se gastaba dinero, se gastaba en cera. Habían casas de ánimas. Hoy solo queda una, en la Puebla de Don Fadrique. Pero antiguamente había casas de ánimas en todos sitios. En Guadalupe, en el barrio de San Lorenzo. Y en esa casa de ánimas se contaba el dinero, se hacía fiesta, se guardaban las cosas. Esa campanilla, que era obligación de salir todos los sábados de 12 de la noche a 6 de la mañana con la campanilla pidiendo para las ánimas. Había que componer ataúdes. Antonio Mateo, pues cuando fallecía, se enterraba con su hábito, había que pagar la cera, etcétera, etcétera. Y estaba en la limosna votiva. Había gente que no tenía dinero. ¿Y qué daba? José Mateo daba un pollo. María Gea daba otro pollo. Había gente que daba un borrego. O como mi padre me cuenta, que había gente que echaba tuercas o lentejas porque no tenía ni eso. Echaban unas lentejas ahí como que sonara como que era dinero. ¿Vale? Había gente para todo. Esta noticia es muy importante, porque el 2 de noviembre de 1894 en Espinardo, el Día de las Ánimas, se hace un baile de jotas y malagueñas, que es un baile de ánimas. ¿Para qué? Para sacar dinero. El tema de los difuntos, el rito petitorio de las ánimas, los auroros rezando en el cementerio. Bueno, todo esto lo vamos a saltar. La importancia de la tradición oral, de las ánimas benditas. A las ánimas benditas no te pese hacerles bien, que sabes si mañana serás ánima también. Nuestra ciudad estaba repleta de nichos como este, Santa Catalina, este de San Bartolomé. A las ánimas benditas nadie le cierre la puerta. Con decirles que perdonen, ellas se van muy contentas. No había que cerrar la puerta a los músicos de la cuadrilla, aunque no tuviera dinero, pues había que atenderles, como fuere. Estos son los famosos cancioneros literarios de los que le hablaba al principio, ¿recuerdan? Cuando hemos visto el mapa de los documentos, aquí están los cancioneros literarios. Bueno, de los auroros ya hemos hablado, todo esto lo vamos a pasar, con diferentes faroles, son verdaderas obras de arte, muy bonitos. En este tiempo, ¿qué hacen los auroros? Salve de ánimas, de difuntos, de infantes, del purgatorio. ¿Vale? Todo esto lo pasamos. Las flores, que todos ustedes saben, las velas, las mariposas, que seguro que las recuerdan. Los objetos de la vasilla se colocaban boca abajo. A los cuadros y retratos se les daba la vuelta. Los espejos eran cubiertos con paños. A las cortinas se le ponía una banda negra horizontal. Las flores que pudieran haber en jarros se dejaban secar. A las vacas se les quitaba el cencerro, a los caballos los cascabeles para que no hicieran ruido. A los carros se les colocaban unas tiras de goma en las ruedas para que hicieran el menor ruido posible. Luego también recuerda lo de hacer la cama, ¿no? Porque venían los difuntos a descansar a la casa, a la cama. Hay gente que le ponía la mesa, porque venían a almorzar o a desayunar o a comer. En Beniel creen que el que no va al cielo, si lo entierran con el calzado puesto. Todo esto son
datos obtenidos del famoso trabajo que Ruiz Funes hizo en 1916 en Murcia, a más de 2.000 personas, que no es una cosa popular, que se ha ido contando de boca en boca y que nos ha llegado, no, no, no. En 1916 se publica un trabajazo que hizo Ruiz Funes, ¿vale? El tema del alboroque, o por un trato, o cuando fallece alguien, pues vamos a echar el alboroque. ¿Qué nos contaban algunos vecinos es que no voy a decir el pueblo, de la zona de la costera sur? Cuando tenían que irse a nuestro Padre Jesús, tardaban un día en volver, porque iban parando en todos los ventorrillos echando el alboroque. Y todos recuerdan el Cherro y todo este tipo de sitios. Tardaban un día en volver. ¿Vale? Ruiz Funes habla de esto, que esta lagrimica para el difunto. Muchas veces se volcaba el vaso y se dejaban unas goticas para el difunto en su recuerdo. O, por ejemplo, el último trabajo que hicimos en las tierras altas de Lorca, Coya, Vilet, Doña Inés, Zúñiga, todos estos sitios, dice que, claro, de Zúñiga a Torralvilla no hay cementerio y hay unos cuantos kilómetros de separación. Y entonces llevaban al difunto y cuando llegaban al cementerio, ahí estaban los parientes con las botellas de vino y de aguardiente para bebérselas en agradecimiento a esos hombres que habían llevado durante kilómetros del tema. Y se las bebían y luego cuando volvían otra vez. Entonces dice que tardaban un día y pico en volver y que aquello... El Tenorio, 1867 ya aparece en noticias. El tema de la gastronomía que les voy a contar. Los huesos de santo, los buñuelos de viento, los boniatos. Yo ayer merendé boniatos. Qué bueno que están al horno. Esta noticia del 29. Confitería Alonso. Tenemos Bonache, tenemos el horno de la Fuensanta. Huesos de santo, castañas de almendra y yema, panecidos de todos los santos. Los huesos de santo famosos. Las castañas. La plaza de Santa Catalina se colocaban, pues como hoy día ocurre, la Gran Vía, en otros sitios, ya en 1884 había hombres y mujeres vendiendo castañas. Dice Martínez Tornel que en noviembre del 85 hubo pocas castañas y muy poco y mal arrope para la cacha. Por lo tanto nos da pista de que se consumen castañas, arrope, se hacen gachas. ¿Recuerdan ustedes al hombre que iba con la moto vendiendo arrope calabazate, a rico arrope? Le quedará poco al hombre para allá para dejar de venir. Es de los pocos ya que nos quedan. Y ya está, no sé, no quiero ser pesado. Yo creo que ya vamos a terminar, Loreto. Dígame usted. ¿Qué ha dicho al principio que iba a hablar de los pasteles de carne? ¿Yo? ¿Se han dicho de cuándo empezaron? No. Pero hacemos una de pasteles de carne si usted quiere el año que viene. Es que este año ya... Bueno, que no quiero ser pesado, aquí queda todavía muchas cosas, pero lo vamos a dejar, ¿vale? Así que muchísimas gracias por todo.